Bueno, este es un video acerca de cómo utilizar la librería Pandas para, tal como dice aquí entonces en este archivito, para el manejo de grandes cantidades de información. Bueno, en la actualidad pues está muy, digamos, como de moda o está muy en boga este término de ciencia de datos. ¿Y a qué se refiere esto de ciencia de datos? Bueno, esto de ciencia de datos se trata simple y sencillamente entonces de realizar el procesamiento o realizar la programación tal que se pueda realizar, vale a la super redundancia, el procesamiento de grandes cantidades de información que están almacenadas en archivos, sobre todo en base de datos, y que pues a partir de entonces de toda esa información se puedan obtener pues información de verdad útil para, no lo sé, empresas, contener, no lo sé, pandemias y diferentes cosas así, ¿no? O sea, sacarle, como se podría decir, entonces sacar jugo a esa información. O sea, obtener algo más que tener una gran cantidad de datos de manera quizá hasta aleatoria o obtenidas así de una gran cantidad entonces de medidas que se pueden haber tomado, de encuestas, entre muchas formas en que hay para obtener entonces esta cantidad de datos, ¿no? Pero lo importante aquí entonces en la ciencia de datos es qué es lo que nos va a decir esos datos, qué es lo que nos indican, qué es eso que está detrás de toda esa gran cantidad de datos que yo puedo obtener para decir, bueno, ahora hay que irnos por esta parte porque por ahí está, o de acuerdo a todos estos datos, por ahí está lo que nos conviene entonces realizar. Nos conviene entonces, por ejemplo, sacar este modelo de auto porque la gente ya no está comprando estos modelos de auto, pero les está gustando muchísimo este. Bueno, entonces vámonos por este lado, vamos a ponerle estéreos más grandes, vamos a dar que tenga una mejor conectividad, por ejemplo, no lo sé. Entonces, la base de esta cosa, bueno, ya ahí me estoy adelantando un poco, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, diversos lenguajes de programación como R, Python, que son de los más utilizados en esta parte de ciencia de datos. Y sobre todo se ha realizado una librería bastante interesante en Python que se llama Pandas. Sí, exactamente como el oso panda. Pero bueno, entonces esta librería ya está pensada entonces para realizar análisis de información en ciertos tipos de archivos. Estos tipos de archivos se conocen como CSV y son muy utilizados entonces para transferir información por medio del internet o por medio de, pues no sé, correos electrónicos, que se encuentren en bases de datos o en lugar de descargar toda una base de datos en algún formato que solamente entonces el manejador de la base de datos, y por manejador me refiero entonces al programa que maneja esa base de datos, no a la persona, el manejador de la base de datos entiende, se exporta, o es como se dice realmente, se exporta entonces esta cantidad de información que está dentro de esa base a un archivo, y esto se hace en estos archivos que son CSV, que separated values, eso significa en inglés CSV, como separated values, o sea, hace valores separados por comas, ¿vale? Entonces, bueno, la librería de Pandas, si ya se tiene ahí ¿qué es esto? El prompt de Python, o ya se tiene entonces cómo manejar directamente el Python o mediante Anaconda o Miniconda, se puede instalar entonces esta librería por medio, ya no sé cuántas veces dije medio, de pip install pandas. Entonces ahí ya se descarga la última versión, ¿no? Se puede encontrar una mayor cantidad de información en este enlace, ¿no? Bueno, el ejemplo que vamos a manejar aquí entonces es acerca de unos jugadores de la NBA. Ya tiene un rato este archivo, me parece que es de hace 2 o 3 años por los
jugadores que estaban en cada uno de los equipos, pero bueno, se va a importar entonces la librería y vamos a leer los datos del archivo. El archivo entonces va a ser un CSV, que les repito, entonces es uno de estos archivos que están los valores separados por comas y que es muy utilizado entonces para la transferencia de información por medio de internet, o se hace la exportación entonces de todos los datos que se encuentran en una base de datos, ¿no? Entonces aquí está. ¿A qué me refiero entonces con esto de que están separados por comas? Podemos ver aquí. Esto que está acá arriba va a ser como el encabezado. Entonces tenemos name, team, number, position, age, height, weight, college, salary. Entonces van a ser estos los encabezados que van a representar a cada uno de esos datos, como si los tuviéramos dentro de una tabla. Sin embargo, bueno, este tipo de documentos los puede abrir sin ningún problema Excel, pero los muestra así. Lo que sucede entonces es de que este tipo de archivos, al enviarse entonces por internet, o al utilizarse como para enviar esa cantidad de información por internet, lo hace como por texto plano. Por texto plano quiere decir que no tiene ninguna garigoleada, no tiene tipos de fuentes, no tiene que estén negritas o subrayado, no. Es tal cual los valores ASCII o UTF-8 de las letras que se encuentran ahí, ¿no? De los caracteres. Entonces, los archivos en general son pequeños, a pesar de que cuenten con una gran cantidad entonces de datos que se encuentran, que están almacenados en estos mismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como pueden observar, cada uno de estos datos van a estar separados por comas. Entonces, eso es lo importante de este tipo de datos. Venga, entonces, la librería Pandas nos resuelve muchísimo la vida. ¿Por qué razón? Bueno, aquí de forma muy sencilla, entonces, podemos ver que podemos utilizar, entonces, de la librería Pandas, el método readCSV, de aquí. Mandar a llamar entonces la dirección, bueno, todo el camino, todo el path, la dirección donde se encuentra nuestro archivo. Si está de manera local, bueno, a lo mejor puede ser C, diagonal, mis documentos chafas, no lo sé, cualquier cosa así. Y finalmente entonces el nombre del archivo .csv. Ahora, esto tiene diferentes propiedades o diferentes atributos que se le pueden dar, o sí, estos atributos que se les va a enviar entonces a la función de readCSV, pero el principal de ellos entonces va a ser de index call. Este parámetro entonces va a indicar que la columna 0, o sea, si me regreso a esta parte de aquí, ay Dios, no me regresa bien. Si regreso a esta parte de aquí, entonces va a ser la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. O sea, cada uno separado por comas va a ser cada una de las columnas que cuenta, ¿no? Esta cosa. Entonces, esta parte de aquí del encabezado va a ser el encabezado de cada una de esas columnas, que de la misma forma entonces que las listas o los arreglos, por ejemplo en C, se maneja desde 0 hasta n-1, ¿no? Entonces, aquí estamos indicando que la columna 0 funcionará como el índice, nuestro índice que va a estar controlando todos estos datos. Si no queremos entonces que esto funcione así, podemos dejarlo tal cual, sin utilizar, que a veces es mejor, a menos de que tengan un índice que realmente ustedes quieran controlar de alguna forma. Bueno, posteriormente entonces tenemos algunos de los datos, podemos ver algunos de los datos leídos aquí. Por ejemplo, con esto vemos entonces los primeros datos o los últimos. Podemos entonces copiar esta parte de aquí, por eso borro esto, correrlo para ya que funcione e ir comprobando. Entonces esto nos va a entregar, hasta donde recuerdo, los... wow, en este caso me da los primeros 20 y los últimos 20, ¿no? Podemos también observar cómo están los datos o cuántos datos estamos manejando. Ahí si le damos el df.shape, que es aquí, me va a dar entonces que tenemos 458 datos organizados en 9 columnas, o sea, 458 filas en 9 columnas. Podemos utilizar head para ver los primeros 5 registros
de nuestro pues de nuestros datos en general, aquí podemos mandar como argumento la cantidad de datos que queramos observar, ¿no? En caso por omisión, o sea, si no colocamos nada, nos va a dar nada más los 5 primeros registros. Utilizamos la función tail, nos va a dar los últimos 5 registros. Podemos observarlo aquí. Vamos a ver esto. Y ahí nos da, ¿no? Del 453 al 457. ¿Qué pasa? Aquí nos está diciendo 458, pero es lo que decía hace rato. Esto está empezando a contarlo desde el 0. ¿Va? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? También nos puede dar o proporcionar más bien los tipos de datos que estamos manejando y además el nombre de cada una de las columnas que vamos a estar nosotros manejando. Entonces aquí vamos a tener name, team, number, position, y cada uno de ellos va a ser un object, un flotante de 64 bits, que es en general como está manejándose aquí, o podemos ver ya directamente la información ya más precisa, ¿no? Tenemos nombre, equipo, número, posición, y ya nos dice que va a haber 457 objetos no nulos, ¿vale? Hay 9 columnas ahí. Y bueno, ¿cuánto está utilizando de memoria? Una cantidad bastante importante, ¿no? Ok. Entonces, bueno, también podemos ver la estadística tal cual de los datos. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y ya nos puede dar una estadística para el número y sobre todo para los tipos de datos numéricos, ¿no? Porque bueno, si son de tipo objeto, pues no va a dar tal cual el pues un estimado de esta estadística, porque la estadística nos va a arrojar ¿qué cosa? Cuántos datos hay, cuál es su promedio, cuál es su desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles al 25, 50 y 75%, ¿no? Que eso es lo que significa entonces los cuartiles. Podemos nosotros también analizar una columna de manera individual. Por ejemplo, si vamos a utilizar entonces df, recuerden aquí que va a ser como estamos leyendo nuestro archivo CSV mediante pandas. Entonces esto nos va a dar una columna de manera individual. Y ahí está, ¿no? Entonces le damos aquí entre corchetes cuál es el nombre del identificador o del título de cada una de las columnas o de una columna en particular, y ya nos regresa esa columna, ¿no? Numerada. Si ustedes hubieran modificado, si se hubiera modificado aquí como índice de columna, aquí en lugar de colocar estos valores, hubiera colocado los valores que se encuentran en este índice de columna. ¿Ok? Es bastante sencillo. Obtener entonces este tipo de datos o refiriéndonos entonces con este tipo de datos, podemos ya ir de manera ya puntual y sacar su estadística entonces sobre esos datos de la columna. Por ejemplo, si aquí queremos conocer la edad promedio de los jugadores, es de 26.94 años, ¿no? Aproximadamente. Bastante jóvenes. También se puede observar de diferentes columnas o de más de una columna, ¿no? Queremos ver la mediana de la edad y el peso y ya nos da entonces la mediana. 26 y 220 libras. ¿Cuál es el número de datos y cualquier otra información aquí? También entonces podemos obtener o graficar los datos así. Ahora, mucho ojo. Si nosotros estamos graficando, le ponemos que queremos que grafique de nuestros datos que leímos directamente del archivo separado por comas, solamente va a tomar, o de preferencia entonces va a tomar como datos los datos numéricos, la redundancia de tanto dato que he dicho, o digo y en el eje Y va a colocar entonces cada uno de esos valores, va a tomar cada uno de los valores de los valores numéricos que se encuentran dentro de los datos que leyó el pandas. Aparte de esto, entonces en el eje X va a colocar
¿qué cosa? Ay, bueno, aquí no lo puse otra vez, pero si nos vamos a esta parte, entonces va a colocar cuál es ese valor o que está tomando, o la columna que está tomando como índice, ¿va? Si no pone nada, va a colocar entonces un número desde 0 hasta el número de datos menos 1, ¿no? Que es lo que está haciendo en este caso. Ok, que a ver, vamos a ver ese ejemplo tal cual. Si leemos los datos con el índice así, y ahora sacamos la gráfica y ahí está, nos está poniendo entonces ahora, como pueden observar aquí, el nombre de cada uno de los jugadores, que yo le estoy indicando con esto que me tome entonces la columna 0 como el índice. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado con esa parte, ¿no? De cuál columna se coloca como índice, o si no se quiere que se ponga una columna tal cual como índice, ya nada más se enumere. Se puede entonces especificar o graficar en específico algún dato. Por ejemplo, aquí podemos ver el salario. Pues ya vamos a tener ahí diferentes tipos de salarios, ¿no? Valores de 1 por E a la 7, pues ya es algo bastante, eso suena muy horrible, de algo bastante, más bien algo que sí es pues significativo, ¿no? En un salario. También podemos graficar en específico si no queremos entonces que esto lo tome de manera automática. Vamos a borrar aquí, hacer un poquito más grande esta parte, y graficar entonces, por ejemplo, la edad contra el salario, colocando entonces un alfa, o sea, la transparencia en punto 5, y aquí podemos observar entonces la edad contra el salario que van tomando, ¿no? Pues mientras más son jóvenes, mientras más jóvenes sean, pues reciben un menor salario, excepción de este de aquí, que pues parece que tiene como 23 años y percibe un buen salario. Y podemos ver aquí que 35, 36, 37, un jugador de 37 años es el que percibe el salario más alto en ese, o que está registrado, ¿no? En ese dato. Entonces, por ejemplo, este análisis que estoy haciendo aquí muy rápido mediante esta gráfica es lo que yo menciono entonces de la ciencia de datos, que es a partir entonces de esta cantidad de datos que a lo mejor dicen, bueno, me abruma esta gran cantidad de datos. Bueno, vamos a tomarla entonces mediante un lenguaje de programación, hay algunas modificaciones, y al entonces graficar ya estos datos ya podemos observar este tipo de cosas, ¿no? Con edad, ¿cuál es el salario? O por ejemplo, vamos a hacer algo más interesante, por altura. Ay. Bueno, aparece ahí que la altura entonces, bueno, sería de tipo objeto. Aquí, se va, esto, ajá. Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosa. En lugar de ponerle altura, vamos a ponerle el peso. Ay. Por ejemplo, a alguien no se le ocurre ¿cuánto gana cada uno dependiendo de su peso? Ajá, pues ahí está. Que pesa 200, casi 220 libras es el que percibe un mejor salario. Son ese tipo de cosas entonces que se pueden ir obteniendo de realizar esta cosa de la ciencia de datos, ¿no? Ir analizando ciertos valores entonces para analizar todo este tipo de cosas, ¿no? Vale, entonces también por ejemplo aquí hay una cosa bastante interesante. ¿Por qué razón no nos dejó graficar con el height? Bueno, lo podemos observar si le damos df. Bueno, vamos a copiar esta parte de aquí con los tipos de datos. Como los tipos de datos, podemos observar que es de tipo objeto, height. Si lo vemos entonces como df height, en la altura, nos va a entregar que la está observando entonces como una altura o que está dada en pies y pulgadas, ¿no? 6 pies y 2 pulgadas, por ejemplo, la primera, 6 pies y 6 pulgadas la segunda, 6 pies y 5 pulgadas la siguiente. Entonces ahí hay unos pequeños detalles con eso, ¿no?
no es fácil entonces graficar estas cosas, ¿ok? Entonces podemos hacer aquí varias cosillas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si queremos graficar esta parte, ¿qué es lo que se podría hacer? Por ejemplo, hacer la conversión entonces a una lista o un arreglo de NumPy. Bueno, para eso necesitaríamos entonces primero importar el matplotlib.pyplot as mp, por ejemplo, ¿no? Ya una vez que se importa eso, entonces ahora haríamos esto: x va a ser igual a df. Vamos a tomar entonces de los valores de la altura y lo vamos a convertir a una lista. De la misma forma entonces vamos a convertir el salary a una lista. Vamos a poner aquí datos matplotlib. Graficamos entonces los datos con matplotlib, importamos. Bueno, vamos a copiar esta parte de aquí entonces para subirlo al código. Como siempre, este código entonces lo voy a subir a un repositorio de GitHub, ¿vale? Para que esté disponible entonces y lo puedan analizar. Entonces aquí vamos a se convierten, ya no puedo escribir esta cosa, convierten los datos a lista. Vamos a ponerlo nada más a lista. Se pueden obtener entonces también como de tipo NumPy, pero bueno, podemos dejarlo por un momento así, ¿no? Entonces ahora ya nada más lo único que tenemos que hacer es hacer plot, sea x, y, y colocarlo entonces, por ejemplo, con esto. Lo graficamos aquí y ahí está. Ahora sí, me está mostrando los valores de las alturas con respecto entonces de sus salarios. Como podemos observar aquí, pareciera que no existe una correlación entonces con la altura y dependiendo entonces también de los salarios. Parece que hay pocos jugadores que tengan una altura de 6.5. Bueno, viene un poco ahí desordenado este asunto, pero se puede hacer el orden, se puede ordenar, ¿no? De cómo tomarlo, pero ya más o menos entonces entrega una idea de cómo estaría esta parte, ¿no? Cómo pueden entonces ustedes hacer esa modificación y cambiar los datos entonces a una lista. También puede ser un arreglo de tipo NumPy y pues ya graficarlo, ¿vale? Bueno, entonces aquí quedaría también como ejercicio buscar cómo ordenar esta parte de las listas. No es absolutamente necesario dar aquí toda la información. Ya dime que no sabes. No, pues como que no. Sí, por ahí existen unas funciones sort para ordenar listas, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque recuerden entonces que estas listas están relativamente ordenadas, o más bien como tienen una correlación entre sí estas listas, entonces cuando se ordenen tienen que tener ahí un orden, valga la redundancia, en específico para cada una de ellas y que no se pierda entonces la correlación entre una de ellas cuando se grafique. También se puede hacer dentro de pandas, pero de nuevo hay que revisar algunas cosas adicionales aquí, ¿vale? Aquí entonces nada más se da unas partes de lo importante o de lo más básico que se va a tener dentro de pandas y de las diferentes librerías, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todas estas partes. Si también se desea obtener solo datos en específico, una tabla para crear otra, por ejemplo, se puede, vamos a borrar esta parte de aquí, se puede entonces tomar los valores de estos datos o de estos encabezados de la tabla, que va a ser name, team, number, position, para obtenerla en la tabla nueva
que ahora ya nada más va a contar con esos datos. Y entonces de una tabla mucho más grande se puede obtener una tabla más pequeña, que es a lo mejor un poco más manejable, se puede grabar, se puede subir entonces también a una base de datos sin ningún problema, ¿no? Ya van a ser entonces datos más pequeños. ¿Ok? Ahora, y finalmente, ¿cómo vamos a obtener datos específicos de filas? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, si nosotros vemos aquí df, va a tener diferentes filas. Entre una de ellas, diferentes encabezados que se podría, recuerden, obtener entonces con esto, df types, que nos va a dar entonces cada uno de los encabezados de las columnas con sus tipos de datos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos obtener de una columna ciertos datos que nada más pertenezcan a una clase, por ejemplo, en este ejemplo, valga otra vez la super redundancia, quiero obtener todos los datos específicos de un equipo en particular. Bueno, podemos hacer exactamente eso. Asignamos entonces a df, le ponemos que df team, para obtener entonces toda la lista o toda la columna entonces que está encabezando este tipo de, bueno, más bien, ahora sí, valga otra vez la super redundancia, no sé por qué en esto de programación siempre sean como cosas muy redundantes, que esté encabezado, o pues sí, esta cadena de texto, que sea de team o equipo, que sea igual a esto, por ejemplo, ¿no? A Utah Jazz. Le damos aquí enter, y ahora cuando nosotros vemos esto, ahora sí, nos sale tal cual el equipo del Jazz. Nombre, todos van a ser del mismo equipo, van a contar entonces con otros datos que aquí no los muestra, digo por espacio. Si lo hacemos un poco más grande, ay Dios, Jazz. Bueno, sigue sin mostrarlo, ¿no? Esto hay que hacer unas modificaciones para que lo muestre, pero bueno, ahí está. Esos datos entonces ya se pueden tomar, ya son muchísimo más específicos y ya podemos analizar a lo mejor un equipo en particular. Por ejemplo, vamos a ver esto, salary plot. Vamos a ver cuál es el salario del equipo del Jazz. Y ahí está, ¿no? Estos van a ser los datos que vienen arrastrándose desde acá arriba. Podríamos incluso hacer lo siguiente, ¿no? O sea, jazz.plot y dar entonces x va a ser igual a... Ahora quiero ver específicamente de este equipo cuál va a ser su salario respectivamente a la edad. A ver qué tan equitativos, ¿no? Son. Bueno, por equitativo es de que pues, obviamente un novato no va a tener entonces el salario que podría tener ya un veterano. Bueno, aquí me faltó entonces que es plot.scatter, sí, porque si no sale una gráfica así de fea, ¿no? Y ya me da de esta forma. Para este equipo entonces voy a tener que tenemos gente de 20 años, de 23, de 24, de 26 y los más grandes son de 28 y no son los que me ganan más, sino es el de 26 años el que gana un poco más, por ejemplo, ¿no? De salario. Y así ya podemos ir analizando todos estos datos, ¿vale? Bueno, entonces ahí está más o menos cómo se podrían manejar los datos mediante pandas. Hay muchísima más información, no cabría en un solo video, sería una serie de videos. También ya hay un video en esta serie que he hecho de TensorFlow o cómo observar TensorFlow con Keras, en el que se manejan también algunos datos mediante pandas, ¿no? También lo pueden revisar, dejando de lado a lo mejor un poco lo del TensorFlow, pero bueno, es más o menos algo similar. Bueno, espero que haya quedado muchísimo más que bien explicado. Y abur.